¿Tú serás nuestra nueva mamá? La forastera rompió en llanto frente al ranchero viudo. El sol se hundía lento detrás de las colinas de San Marcos, como si también él estuviera cansado de ese día. Las nubes se teñían de naranja y violeta, y el aire olía a tierra seca, a pasto quemado por el verano, a ese perfume particular que solo tienen los ranchos, cuando el día agoniza y la noche todavía no ha llegado a reclamar su turno. Caleb. Morrison llevaba 4 años mirando ese mismo atardecer desde el porche de su casa. 4 años sentado en los mismos tablones de madera crujiente, con los mismos niños pegados a su lado, con el mismo silencio pesado que ya no dolía tanto como antes, pero que tampoco había dejado de doler del todo. El dolor de perder a una esposa, descubrió con el tiempo, no desaparece. Solo aprende a vivir contigo. Se mete entre los huesos, se instala en los espacios vacíos de la casa, en la silla que nadie ocupa a la hora de la cena, en el lado de la cama que todavía huele, o quizás solo lo imaginas, a la mujer que ya no está. Noah tenía 8 años, Eli tenía 6. Ambos habían heredado los ojos color miel de su madre, ese tono dorado que a Caleb le partía el corazón cada vez que los miraba de frente, porque eran demasiado parecidos a los ojos que él había amado durante 12 años y que la fiebre tifoidea se llevó en el invierno del 1887, dejándolo solo con 2 niños pequeños, 200 cabezas de ganado y una deuda con el banco que lo mantenía despierto hasta la madrugada. Esa tarde, sin embargo, algo era diferente. Caleb lo percibió antes de verla. Fue primero un polvo levantado en el camino de entrada al rancho, luego el sonido de pasos que no reconocía, y finalmente una silueta que avanzaba contra la luz del atardecer. Una mujer, joven, o al menos más joven que él, el cabello oscuro suelto, revuelto por el viento. Un vestido de flores pequeñas, que alguna vez había sido blanco, y que el camino había ido llenando de polvo. Caminaba con prisa pero sin correr, como alguien que ha estado huyendo durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabe bien de qué huye. ¿Es usted el señor Morrison?, preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Tenía la voz ronca, como si hubiera estado llorando o gritando, o quizás ambas cosas, y hacía muchas horas que no tomaba agua. Caleb se puso de pie despacio, con esa parsimonia que dan los años de trabajo duro y el peso de las responsabilidades. «Soy yo», dijo simplemente. La mujer exhaló. No dijo nada durante un instante. Solo lo miró, luego miró a los niños, y algo en su expresión se rompió de una manera muy suave, muy silenciosa, como se rompe el hielo fino cuando el sol de marzo empieza a calentarlo desde adentro. Noah fue el primero en hablar, porque Noah siempre era el primero en todo. Se puso de pie, dio 2 pasos hacia adelante con esa valentía despreocupada que solo tienen los niños que todavía no han aprendido que el mundo puede herirte, y le preguntó a la desconocida con una voz clara y directa que atravesó el aire tibio del atardecer como una flecha: «¿Tú serás nuestra nueva mamá?». El silencio que siguió duró quizás 3 segundos, pero fue el tipo de silencio que cambia todo lo que viene después. La forastera se quedó inmóvil. Los ojos se le llenaron de lágrimas, con esa velocidad que tienen las emociones cuando encuentran el lugar exacto donde duele más. Y entonces, sin poder evitarlo, sin haber planeado hacerlo, sin haberlo querido en absoluto, rompió en llanto frente al ranchero viudo y sus 2 hijos pequeños, en ese porche desvencijado, bajo ese cielo que ardía en naranja y oro, como si el propio horizonte estuviera llorando con ella. Y así comenzó todo. Su nombre era Amara Castillo. Tenía 34 años, aunque ese día parecía llevar muchos más encima. Había llegado a San Marcos desde Tucson, siguiendo una carta. Una carta que resultó ser mentira, o al menos la mitad de una mentira, que a veces es peor que la mentira completa. Caleb le ofreció agua. Luego
Le ofreció el único lugar disponible en el porche para sentarse, que era el cajón de madera donde guardaba las herramientas más pequeñas. Amara lo aceptó sin protestar. Los niños se sentaron a su lado con esa curiosidad sin filtros que tienen los niños pequeños, observándola con sus ojos dorados sin ningún pudor, como se observa algo que todavía no terminas de clasificar en tu cabeza. «Perdone el llanto», dijo Amara, secándose las mejillas con el dorso de la mano. «No hay nada que perdonar», respondió Caleb. Era un hombre de pocas palabras. Lo había sido siempre, pero la muerte de su esposa lo había vuelto todavía más parco, como si el dolor hubiera ido consumiendo primero las palabras innecesarias, luego las palabras de adorno, y finalmente casi todas las demás. Dejándole solo las esenciales, Amara contó su historia en fragmentos, como quien descose una prenda vieja hilo por hilo. Había respondido a un anuncio publicado en el periódico de Tucson. «Ranchero viudo, busca ama de llaves. Trabajo honesto, techo seguro, pago justo». La dirección era la del rancho Morrison. Había vendido lo poco que tenía. Había tomado el primer transporte disponible. Había caminado desde el cruce del camino principal porque no tenía dinero para pagar al conductor hasta la puerta. Caleb la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él guardó silencio un momento. «Yo no publiqué ese anuncio», dijo finalmente. Amara lo miró. «Lo sé», respondió ella. «Lo supe cuando llegué al pueblo y pregunté. Me dijeron que usted nunca ha puesto un anuncio en ningún periódico. Y aún así, vino hasta acá, no tenía a dónde más ir». Esas 5 palabras cayeron entre los dos con el peso de una piedra grande. No tenía a dónde más ir. Caleb conocía bien esa sensación, aunque en su caso había tenido la forma de una madrugada de invierno, 4 años atrás, cuando sostuvo la mano de su esposa mientras ella dejaba de respirar, y él se dio cuenta de que el mundo entero había cambiado, de forma en un instante, y que él no sabía cómo moverse en ese mundo nuevo. Noah se acercó a Amara y le puso una mano pequeña en la rodilla con esa naturalidad asombrosa de los niños que todavía no han aprendido a fingir distancia. «¿Tienes hambre?», le preguntó. Amara lo miró. Y las lágrimas volvieron, silenciosas, sin aviso. «Sí», admitió. «Mucho». Fue Eli quien se levantó corriendo hacia adentro de la casa, y quien regresó 2 minutos después con media hogaza de pan y un tarro de mermelada de ciruela que habían hecho el mes anterior. Lo puso todo en el regazo de Amara con la solemnidad de un regalo importante, porque para él lo era. Esa noche Caleb Morrison puso un colchón en el cuarto que usaban para guardar aperos viejos. Era lo único que había disponible. Amara dijo que estaba bien, y lo decía en serio, porque había dormido en lugares mucho peores durante los últimos meses. Antes de apagar la lámpara, Caleb se detuvo en el umbral de la puerta. «Mañana vemos qué se puede hacer», dijo. Amara asintió. «Gracias», él no respondió. Apagó la lámpara y caminó por el corredor oscuro hacia su cuarto, donde se sentó en el borde de la cama durante un buen rato, mirando la oscuridad, pensando en cosas para las que todavía no tenía palabras. Caleb Morrison era un hombre ordenado. No en el sentido de que su casa estuviera impecable, porque no lo estaba, sino en el sentido de que su vida tenía una estructura clara, una rutina que había ido construyendo ladrillo a ladrillo desde que quedó viudo, como quien levanta una pared para que el viento no entre tan fuerte. Se levantaba antes del amanecer, ordeñaba las vacas, revisaba el estado del ganado con su capataz, un hombre mayor llamado Rufino, que llevaba 20 años en el rancho y que era de los pocos a quien Caleb consideraba amigo, aunque ninguno de los dos habría usado esa palabra en voz alta. Desayunaba con los niños. Los llevaba a la pequeña escuela del pueblo 3 veces por semana. Trabajaba, comía, revisaba las cuentas, que siempre daban más preocupaciones que alegrías. Cenaba, escuchaba a los niños rezar. Los arropaba. Se sentaba en el porche un rato mirando las estrellas. Dormía. Ese era el orden de su vida. Y había funcionado.
No bien, pero había funcionado. Ámara Castillo llegó a ese orden como llega el agua a la tierra seca, de manera inevitable, sin pedir permiso, llenando todos los espacios que encuentra disponibles. El primer día, sin que nadie se lo pidiera, barrió la cocina entera. Caleb la encontró cuando regresó del campo al mediodía y se detuvo en la puerta sin saber muy bien qué decir. «Espero que no le moleste», dijo ella. «No me molesta», respondió él. El segundo día, cocinó un guiso de frijoles con carne seca que olía a especias que Caleb no había tenido en su cocina desde que murió su esposa. Los niños se lo comieron todo y pidieron más. Eli dijo que era lo más rico que había comido en su vida. Noah, más diplomático, dijo que era lo más rico desde el cumpleaños de su papá. Cuando Rufino había traído un pastel del pueblo el tercer día, Ámara reparó la bisagra rota de la ventana del cuarto de los niños usando solo unas herramientas viejas que encontró en un cajón. Caleb llevaba 6 meses posponiéndolo. El cuarto día algo comenzó a cambiar. No en la casa. En él no era algo que pudiera nombrarse fácilmente. Era más una incomodidad que una emoción, más una pregunta que una respuesta. Era la sensación de notar que alguien existe en el mismo espacio que tú y que su existencia altera algo en el aire, en la temperatura de las habitaciones, en el sonido que hace la casa cuando hay más de una persona adulta moviéndose por sus cuartos. Caleb no sabía qué hacer con eso. Lo que sí sabía era que los niños habían cambiado desde que Ámara llegó. Noah ya no preguntaba cada noche si su mamá podía ver las estrellas desde el cielo. Eli había vuelto a dibujar, algo que había dejado de hacer después de la muerte de su madre. Y los dos se peleaban amablemente por sentarse más cerca de Ámara durante la cena, una competencia silenciosa y dulce que a Caleb le apretaba el pecho de una manera que no era del todo desagradable. El 10º día, Ámara encontró un sobre debajo de su almohada. Contenía una carta escrita con letra torpe, claramente de niño, que decía: «Para Ámara, nos gustas mucho. No te vayas. De Noah y Eli. PD. Eli no sabe escribir, pero también lo piensa». Ámara la dobló con cuidado y la guardó en el único bolsillo de su vestido. Y no dijo nada durante el resto del día, pero Caleb notó que sus ojos estaban rojos cuando se sentaron a cenar. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez en tu vida llegó alguien de manera inesperada y cambió todo sin que lo hubieras planeado? Una persona que apareció cuando menos la esperabas y que resultó ser exactamente lo que necesitabas. Déjame tu historia abajo. Me encanta leerlas. Había una parte de la historia que Ámara no había contado esa primera noche en el porche. No porque quisiera mentir, sino porque hay cosas que no se pueden decir hasta que el cuerpo decide que ya es el momento, y el cuerpo de Ámara todavía no había llegado a ese momento. Lo que Ámara no había dicho era esto: ella había tenido un hijo, se llamaba Tomás. Había vivido 4 años, 2 meses y 11 días, y había muerto el invierno anterior, de la misma fiebre que se lleva a los niños cuando el frío aprieta, y los médicos están lejos y el dinero no alcanza para pagar la medicina, que quizás hubiera servido de algo, o quizás no, pero que al menos habría dado la sensación de haberlo intentado todo. Después de Tomás, el marido de Ámara se había ido. No con drama, no con gritos, no con explicaciones. Se había ido una mañana como si fuera al mercado y no había vuelto. Ámara se enteró 3 semanas después de que estaba en California con otra mujer. Una mujer que no había tenido el mal karma de perder un hijo, como si eso fuera algo que se elige. Como si el dolor fuera una falla de carácter. Ámara había pasado los 6 meses siguientes en una oscuridad que no tenía fondo visible. Luego había encontrado el anuncio. Había decidido que era una señal. Había empacado lo poco que le quedaba y se había ido. Que el anuncio fuera falso, que alguien lo hubiera puesto como broma cruel o como error incomprensible, eso ya no tenía solución.
Pero aquí estaba. Y aquí estaban dos niños que le ponían el pan en el regazo cuando tenían hambre y que le escribían cartas pidiéndole que no se fuera. Lo contó una noche de martes, cuando los niños ya dormían y Caleb y ella estaban sentados en el porche con 2 tazas de café que se enfriaban más rápido de lo que podían beberlas. Caleb la escuchó. Todo. Sin interrumpir, sin apartar la mirada, sin hacer esos gestos de incomodidad que hacen las personas que no saben cómo estar con el dolor ajeno. Cuando Amara terminó, hubo un silencio largo. «Mi esposa también murió de fiebre», dijo él finalmente. «Fue en 3 días. El primero pensé que era un resfriado. El segundo llamé al médico. El tercero ya no había nada que hacer». Amara lo miró. «¿Cómo lo superó?» Caleb pensó en la pregunta durante un momento. «No lo superé», dijo. «Aprendí a cargarlo de otra manera». Amara asintió despacio, como quien reconoce algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar de otra boca. «¿Le puedo preguntar algo?», dijo ella después. «Sí, esa noche que llegué. Noah me preguntó si iba a ser su nueva mamá. ¿Usted le dijo algo después?» Caleb tardó en responder. «Le dije que hay preguntas que no tienen respuesta todavía, que hay que esperar a que la vida las vaya respondiendo sola. ¿Y él qué dijo?» Una sombra de algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Caleb Morrison, el primero en muchos meses. Dijo que eso le parecía una respuesta de adulto que no quiere comprometerse. Amara soltó una carcajada, corta, sorprendida pero genuina, y Caleb la miró en ese momento bajo la luz azul de la noche, con las estrellas encima y el rancho dormido alrededor, y pensó que hacía mucho tiempo que no escuchaba reírse a nadie en ese porche. San Marcos era un pueblo pequeño. Los pueblos pequeños tienen una característica universal que trasciende el tiempo y la geografía. En ellos, todo el mundo sabe todo de todos, y lo que no saben, lo inventan con una creatividad que debería ir a otra parte. Cuando corrió la voz de que una mujer desconocida estaba viviendo en el rancho Morrison, las habladurías no tardaron más de 4 días en organizarse. La señora Prudence Aldgate, que era la esposa del tendero y la persona más informada de todo San Marcos en materia de asuntos ajenos, fue la primera en articular lo que muchos pensaban, que una mujer soltera, viviendo en casa de un viudo sin estar casada con él, era una situación que no estaba bien, que no había estado nunca bien, y que no iba a estar bien sin importar cuántas explicaciones razonables pudiera haber detrás. El reverendo Hooper le mencionó el asunto a Caleb un domingo después de la misa, con esa delicadeza envenenada que tienen algunas personas religiosas cuando creen que están cumpliendo una función moral. La comunidad tiene sus preocupaciones. Caleb, le dijo, la comunidad puede guardarse sus preocupaciones, respondió Caleb, y se fue a buscar a sus hijos sin añadir nada más. Pero las palabras del reverendo se quedaron con él. No porque le importara lo que dijera San Marcos, sino porque abrieron una puerta que él llevaba días evitando mirar de frente. ¿Qué era Amara para él? No era su ama de llaves, porque él no la había contratado y ella no cobraba salario. No era una invitada, porque había pasado ya más de 2 semanas. No era una desconocida, porque en 2 semanas había aprendido más sobre ella que sobre personas que conocía desde hacía años. Era algo para lo que él no tenía todavía una palabra en su vocabulario. Lo que sí sabía es que cuando regresaba del campo y veía humo saliendo de la chimenea de su cocina, algo en su pecho se aflojaba un poco, y que cuando ella se reía de alguna cosa que hacían los niños, él se encontraba mirándola sin querer, y que había vuelto a dormir de corrido toda la noche por primera vez desde hacía meses, y no sabía exactamente si eso tenía algo que ver con ella o era solo coincidencia. Rufino, su capataz, fue más directo que el reverendo Hooper. Una tarde, mientras arreglaban un tramo del cerco del potrero, le dijo sin rodeos: «Don Caleb, esa mujer le está haciendo bien a usted y a esos niños. Si el pueblo tiene algo que decir, que lo diga.
El pueblo nunca vivió su vida por usted. No tiene por qué empezar ahora. Caleb clavó un poste en la tierra con más fuerza de la necesaria. No es tan simple, Rufino. Nunca lo es. Pero tampoco es tan complicado como lo estamos haciendo. Esa noche, Caleb estuvo mucho rato sentado en el porche después de que todos durmieron, mirando las estrellas con esa concentración que tienen los hombres cuando están pensando en algo para lo que todavía no tienen el valor de pensar en voz alta. Llegó sin avisar, como llegan casi todas las cosas importantes. Un jueves por la tarde, el cielo que había estado azul y despejado desde el amanecer comenzó a cambiar de color con una velocidad alarmante. Rufino lo vio primero desde el campo y mandó a avisar. Para cuando Caleb llegó al rancho, el viento ya soplaba con esa ferocidad seca y cargada que precede a las tormentas eléctricas del verano. Los caballos estaban nerviosos. Las gallinas corrían sin dirección. Y Noah y Eli, que habían estado jugando en el patio trasero, no aparecían por ningún lado. Caleb los llamó. Nadie respondió. Fue Amara quien los encontró. Los había buscado por instinto, sin que nadie se lo pidiera, siguiendo la lógica de alguien que ha aprendido a leer a los niños en poco tiempo. Los encontró escondidos en el granero viejo, el que estaba al fondo del terreno y que Caleb usaba para guardar paja. Se habían metido ahí cuando empezó el viento asustados y la puerta se había trabado por fuera con una tabla que el viento había desplazado. Amara destrancó la puerta, entró, y los dos niños se le colgaron del cuello con esa urgencia desesperada que tienen los niños cuando el miedo ha sido demasiado grande y finalmente aparece alguien en quien descargar todo lo que acumularon. Ya, decía Amara, abrazándolos a los dos al mismo tiempo, sin soltar a ninguno. Ya estoy aquí. Ya pasó. Cuando Caleb llegó corriendo al granero, mojado hasta los huesos porque la lluvia había empezado en ese momento con toda su fuerza, encontró a Amara en el suelo con sus dos hijos abrazados a ella, los tres empapados, y Amara cantándoles algo en voz baja, que él no alcanzó a escuchar bien, pero que sonaba como la clase de canción que se canta cuando el mundo afuera es un caos, y se necesita una isla de calma adentro. Se detuvo en la puerta, los miró, y algo que había estado cerrado desde hace 4 años se abrió en su pecho con un dolor agudo y limpio, como cuando se destapa una herida que ya había empezado a cicatrizar, pero todavía estaba tierna adentro. Los niños lo vieron y corrieron hacia él también. Caleb los abrazó, los dos juntos, y por encima de sus cabezas miró a Amara, que seguía en el suelo, y ella lo miró a él, y ninguno de los dos dijo nada porque no había nada que decir que no estuviera ya diciéndose de otra manera. Esa noche, después de que los niños durmieron, Caleb llamó a Amara al porche. «Necesito hablarle de algo», dijo. «Está bien», respondió ella. Y él, que era un hombre de muy pocas palabras, eligió sus palabras con el cuidado de quien sabe que lo que está a punto de decir va a cambiar el mapa de su vida para siempre. «No soy bueno hablando», comenzó. «Caleb, lo sé», dijo Amara. «Entonces voy a intentar decir esto solo una vez y...» Bien, ella asintió. Caleb miró sus manos. Las manos de un hombre que había trabajado la tierra desde los 16 años. Manos grandes, cuarteadas, con cicatrices pequeñas en los nudillos de años de trabajo duro. Manos que habían sostenido a sus hijos cuando nacieron, que habían arado campos, que habían construido partes de esa misma casa. Manos que la última vez que habían tocado las de una mujer había sido para sostener las de su esposa mientras ella moría. «Cuando usted llegó», dijo, «yo no sabía qué hacer con eso. Con usted. No porque fuera un problema, sino porque no tenía categoría para ponerla. No encajaba en ningún lugar que yo conociera». Amara lo escuchaba sin moverse. «He pasado 4 años arreglándomelas. No bien, pero arreglándomelas. Y había llegado a pensar que eso era suficiente, que era lo que había para mí. La vida que me quedaba después de perder a Clara hizo una pausa. Desde que usted llegó, los niños son otros. Eso lo vi desde el primer día.
Pero lo que tardé más en ver, porque soy terco y porque el miedo te hace terco, es que yo también soy otro. Duermo, como, encuentro razones para terminar el día. Cosas que hace 3 semanas no pasaban. Amara tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Escuchaba con una atención absoluta. No sé qué es lo que hay aquí, continuó Caleb. No me voy a inventar algo que todavía no existe. Sería deshonesto, pero sé que no quiero que se vaya. Y sé que mis hijos tampoco quieren que se vaya. Y sé que si se va porque el pueblo habla, o porque yo no fui capaz de decir esto antes, voy a vivir el resto de mi vida pensando que dejé ir algo importante por cobarde. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Fue el tipo de silencio que tiene peso y temperatura, que se puede casi tocar con las manos. Amara miró el horizonte oscuro un largo momento. «Tengo miedo», dijo finalmente, «de que me importe algo y luego lo pierda, de que se me quiera y luego me abandonen. Es lo que me han hecho. No usted no me ha hecho nada malo. Pero el miedo no sabe distinguir quién lo causó. Solo sabe que duele y que no quiere volver a doler. Lo entiendo», dijo Caleb, «lo entiende de verdad. Lo entiendo de verdad. Yo llevo 4 años sin querer a nadie para no tener que perderla». Amara lo miró. «¿Y ahora?» Caleb tardó en responder. Pero cuando lo hizo, lo dijo con la misma parsimonia sólida con que decía todas las cosas importantes. «Ahora creo que el miedo es un mal consejero, y que Clara no me habría querido ver vivir así, y que esos 2 niños que están dormidos ahí adentro necesitan ver que la vida sigue teniendo cosas buenas, y que quizás nosotros también lo necesitamos». El pueblo habló. Por supuesto que habló. Había esperado que eso pasara. La señora Aldgate dijo que era una vergüenza. El reverendo Hooper dijo que esperaba que Caleb Morrison reflexionara sobre sus responsabilidades morales. 3 o 4 personas más dijeron cosas similares en diferentes tonos y con diferente vocabulario, pero con el mismo fondo, que lo que estaba pasando en el rancho Morrison no estaba bien. Caleb los escuchó. En los casos en que no tuvo más remedio que escucharlos, con la misma cara de piedra con que escuchaba él parte del tiempo, sin reacción visible, sin discutir, sin ceder, Rufino, fiel a su costumbre, dijo exactamente lo que pensaba. El que vive en casa de vidrio no debe tirar piedras. Don Caleb, y en este pueblo hay mucho vidrio. La persona que menos habló sobre el tema fue Amara, no porque no tuviera opinión, sino porque había aprendido desde muy joven que las personas que hablan de la vida de los demás generalmente lo hacen porque la propia les parece demasiado aburrida o demasiado dolorosa para mirarla de frente. Lo que sí hizo Amara fue hablar con los niños, con Noah primero, que era el mayor y el más consciente de lo que pasaba a su alrededor. ¿Sabes por qué algunas personas dicen cosas feas sobre que yo esté aquí?, le preguntó una tarde. Noah lo pensó con la seriedad de sus 8 años, porque no entienden. ¿Y qué es lo que no entienden? Que a veces las familias no se parecen a lo que dicen los libros. Mi amigo Samuel tiene 2 abuelas y no tiene abuelo. La familia de Luisa solo tiene mamá porque el papá se fue. Las familias son lo que son. Amara lo miró durante un segundo largo. ¿Quién te enseñó eso? Noah se encogió de hombros. Nadie. Lo pensé solo. Eres muy listo, Noah. Lo sé, dijo él completamente en serio. Fue una semana después cuando Caleb fue a ver al reverendo Hooper. No para pedirle perdón ni para dar explicaciones. Fue a decirle que el siguiente domingo iba a publicar las amonestaciones en la iglesia, que era la costumbre de la época para anunciar la intención de matrimonio, y que esperaba que el reverendo cumpliera con su función religiosa sin añadir comentarios que nadie le había pedido. El reverendo lo miró. ¿Estás seguro, Caleb? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió él, y se fue sin esperar respuesta. No hubo flores, no hubo rodilla en el suelo, no hubo anillo, porque no había dinero para anillos.
y porque Caleb Morrison no era el tipo de hombre que decía las cosas importantes, rodeado de gestos que distraen de lo que se está diciendo. Fue una noche después de cenar. Los niños dormían. El porche, ese porche que había sido testigo de tanto, volvía a ser el escenario. «Tengo que preguntarle algo», dijo Caleb. «Pregúnteme», dijo Amara. ¿Se quedaría? Amara lo miró. «¿Como ama de llaves?» «Como lo que quiera ser. Como lo que podamos construir los dos. No le prometo que va a ser fácil. Tengo deudas, tengo 2 hijos que tienen sus propias tormentas, tengo un carácter que no siempre es amable, y vivo en un rancho donde hay que levantarse antes del sol todos los días. Ya lo sé. Pero también le prometo que aquí nadie va a abandonarla, que si decide que esto es su casa, esta va a ser su casa, y que esos 2 niños que tiene dormidos ahí adentro ya la quieren más de lo que usted probablemente se imagina». Amara miró el horizonte durante un largo momento. «¿Y usted?», preguntó. «¿Usted la quiere?». «A mí, digo». Caleb la miró. «Todavía estoy aprendiendo a querer sin miedo», dijo. «Pero sí, en la medida en que puedo hacerlo ahora mismo, sí, no era una declaración de amor de novela. Era algo mejor. Era la verdad de un hombre que había aprendido a no decir nada que no sintiera de verdad, porque la vida le había enseñado que el tiempo es corto y las palabras vacías son un desperdicio que no se puede permitir. Amara asintió muy despacio. «Está bien», dijo. «¿Está bien que me quede o está bien la respuesta a su pregunta?» «Las 2 cosas». Caleb soltó el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. «Bien», dijo. Y eso fue todo. No se tomaron de la mano esa noche. No se besaron. Simplemente se quedaron sentados en el porche un rato más, cada uno con su taza de café frío, mirando las estrellas en ese cielo enorme y generoso del oeste, y la noche a su alrededor era tan quieta que podían escuchar el respirar de los caballos en el establo y el viento moviéndose suave entre los pastizales. Era paz. Una paz que ninguno de los 2 había sentido en mucho tiempo. Y era suficiente. 3 semanas después de esa noche en el porche, Amara Castillo se convirtió en Amara Morrison, en una ceremonia pequeña que tuvo lugar en la sala de la casa. Con el reverendo Hooper, que cumplió con su función con menos comentarios de los esperados. Con Rufino como testigo, y con Noah y Eli sentados en la primera fila con sus mejores camisas, las que normalmente solo usaban para la misa de Navidad. Noah llevaba el anillo en el bolsillo. Lo había cargado durante toda la semana, con una seriedad de custodio que a Caleb le había resultado conmovedora. Era un anillo simple, de plata, que había pertenecido a la madre de Caleb. No era un regalo de romance. Era un regalo de continuidad, que a veces es más valioso. Cuando el reverendo llegó a la parte en que debía preguntar si alguien en la sala tenía alguna objeción, hubo un silencio. Y entonces Eli, que tenía 6 años y 0 filtros en su vocabulario, levantó la mano. Todo el mundo lo miró. «¿Qué pasa, Eli?», preguntó Caleb con cautela. «Ahora puedo llamarla mamá». La sala entera, que era solo 4 personas, se paralizó. Amara miró al niño, y las lágrimas llegaron, como siempre llegaban cuando menos las esperaba, silenciosas y francas, sin pedir permiso. «Sí», dijo. «Puedes». Eli asintió con satisfacción, como quien acaba de resolver un problema importante, y volvió a sentarse con la postura seria de alguien que ha concluido su aportación al evento. Noah esperó a que terminara la ceremonia. Luego se acercó a Amara sin apuro, con la solemnidad serena que lo caracterizaba, y le dijo en voz baja, para que solo ella escuchara: «Yo sabía que eras tú desde que llegaste». A Amara lo miró. «¿Cómo lo sabías?». «Porque lloraste», dijo Noah con la simplicidad aplastante de los niños inteligentes. «La gente que no siente nada no llora, y nosotros necesitábamos a alguien que sintiera». Los primeros meses de matrimonio no fueron idílicos. Nadie que haya tenido una vida real esperaría que lo fueran.
Caleb tenía sus costumbres sólidas, sus silencios largos, sus momentos en que el duelo por Clara regresaba sin avisar y lo ponía sombrío y difícil de alcanzar. Amara tenía sus noches malas, las en que soñaba con Tomás y amanecía con ese agotamiento particular del que ha llorado durmiendo. Tenían diferencias en cómo manejar a los niños, en cómo gastar el poco dinero disponible, en qué tanto decirse las cosas y qué tanto guardarlas. Hubo discusiones. No muchas, pero hubo. Una vez, durante una noche de invierno, en que todo estaba saliendo mal al mismo tiempo, Amara dijo que quizás había sido una locura pensar que aquello podía funcionar. Y Caleb, que no era hombre de grandes gestos, simplemente le tomó la mano y dijo: «Las cosas que valen la pena siempre parecen una locura al principio». Eso fue todo, pero fue suficiente. Aprendieron el uno al otro con la paciencia que requiere conocer a alguien de verdad. No la versión de presentación, sino la versión completa. Con las grietas y las dudas y los miedos viejos que no se van aunque uno quiera que se vayan. Aprendieron que los duelos no se traicionan al seguir viviendo, que querer a alguien nuevo no borra a los que se fueron, que Clara siempre iba a ser parte de esa familia, en los ojos dorados de los niños, en los recuerdos que Caleb a veces compartía con Amara en voz baja, en el retrato que colgaba en la sala y que Amara nunca quitó, porque entendió desde el principio que no era su lugar quitarlo. Y aprendieron que el amor que nace de la necesidad y la honestidad, ese amor que no tiene la ventaja del encanto inicial ni de la ilusión perfecta, sino que empieza sabiendo exactamente con qué está lidiando, es a veces el amor más sólido de todos, porque no tiene ilusiones que perder. Solo tiene realidad que construir. Era un atardecer de septiembre. Las colinas detrás del rancho se teñían de los mismos colores que aquella tarde de hacía 10 años. Naranja, violeta, oro. El cielo tenía esa generosidad particular que a veces muestra el oeste, como si quisiera recordarle a la gente pequeña parada debajo que el mundo es grande y hermoso, aunque duela. En el porche había 4 personas sentadas. Caleb Morrison, 52 años, el cabello más gris que antes, pero el cuerpo todavía sólido de tanto trabajo. Amara Morrison, 44, con unas líneas nuevas alrededor de los ojos que eran producto de muchas cosas, del sol, del trabajo, de las risas, también de los llantos. Noah, 18 años, que se parecía tanto a su madre Clara, que a veces era un golpe en el pecho mirarlo, pero un golpe dulce, de esos que uno aprende a recibir con gratitud en lugar de con miedo. Iba a marcharse el mes siguiente a estudiar en la ciudad. La idea le daba a Caleb un orgullo enorme, mezclado con un vago terror que no confesaba en voz alta. Lee, 16, que había heredado el sentido práctico de su padre y la capacidad de Amara para encontrar el lado cómico de las cosas, y que en ese momento estaba discutiendo con Noah sobre algo relacionado con los caballos, con esa energía imparable que lo había caracterizado desde los 6 años. Y había un 5.º miembro de la familia que no estaba en el porche porque era demasiado pequeña para quedarse sentada quieta más de 2 minutos seguidos. Tenía 3 años, el cabello oscuro de su madre y los ojos miel de sus hermanos, y se llamaba Clara, porque así lo habían decidido juntos, Caleb y Amara, sin dramas y sin presiones, que el mejor homenaje que podían hacerle a la mujer que había sido el primer amor de él y la primera figura materna de los niños era darle su nombre a la niña que llegó a seguir llenando de vida esa casa. Amara miró el horizonte. Luego miró a Caleb. Él la estaba mirando a ella. «¿En qué piensas?», preguntó ella. Caleb tardó en responder, como siempre. «En que aquella noche que llegaste», dijo, «yo no sabía que eras lo que necesitábamos». «No lo sabía todavía. ¿Y ahora?» «Ahora lo sé». Amara apoyó la cabeza en su hombro. Y los dos miraron el sol hundirse detrás de las colinas, en ese espectáculo que habían visto juntos miles de veces ya,
y que ninguno de los dos daba por sentado, porque ambos habían aprendido de la manera más difícil que nada de lo que vale la pena debe darse por sentado. Desde adentro de la casa llegó la voz de la pequeña, Clara llamando a su madre con esa urgencia absoluta de los niños de 3 años que necesitan algo ya, ahora mismo. Sin demora posible, Amara se levantó sonriendo y entró. Caleb se quedó solo en el porche un momento. Miró el cielo y pensó en todo lo que aquella forastera llorando en su porche había traído sin saberlo. No solo compañía, no solo manos para el trabajo, no solo calidez para sus hijos. Había traído la prueba de que la vida, incluso cuando parece que ya ha dicho todo lo que tenía que decir, siempre guarda una sorpresa más, una puerta más, una segunda oportunidad que no mereces porque nadie merece o deja de merecer estas cosas, sino que simplemente llega como llegó ella, caminando contra el atardecer con el vestido de flores y los pies cansados y el corazón roto y toda la valentía del mundo en su manera de decir no tenía a dónde más ir, y a veces eso es exactamente suficiente para empezar. Pregunta final para la comunidad. ¿Crees que el amor verdadero puede nacer de las circunstancias más inesperadas? ¿Has conocido o vivido una historia como la de Caleb y Amara, donde 2 personas rotas encontraron la manera de construir algo completo juntas? Cuéntame en los comentarios. Estas historias me recuerdan por qué vale la pena seguir contando historias. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que la necesite leer hoy. Fin.